¿Sabías que en Yurécuaro ocurrió uno de los choques de trenes más impresionantes en la historia ferrocarrilera de México? Quédate en el video y en los próximos minutos aprenderemos más sobre esta tragedia, cuándo sucedió, quiénes fueron los implicados y las distintas teorías que surgieron a raíz del accidente. Nuestra historia inicia el 21 de marzo de 1959, en la antigua estación, cuando se detuvo el tren de carga número 503 de la Compañía Ferrocarrilera Nacionales de México proveniente de Irapuato. Sus órdenes eran esperar y realizar el cambio de vías con el tren de carga número 504 proveniente de Guadalajara, propiedad de la Compañía Ferrocarril del Pacífico. En la estación todo permanecía en calma. A pesar de ser casi la 1 de la mañana, había muchos trabajadores del turno nocturno, pues en aquellos años Yurécuaro era una de las estaciones ferroviarias más importantes de la línea México-Guadalajara, y no podía parar sus labores. Mientras tanto, a poco más de 5 kilómetros de distancia, el tren 504 proveniente de Guadalajara avanzaba a toda velocidad por la vía principal, y aunque este tendría que haber reducido la velocidad al pasar por las comunidades de Los Pilares y Villanueva, el maquinista encargado nunca realizó dicha desaceleración. Al mismo tiempo, en el restaurante de la estación, que atendía tanto a pasajeros como a trabajadores, se encontraban platicando un grupo de jóvenes ferrocarrileros, entre ellos Jesús Hernández y José Murillo, quienes fueron testigos presenciales del accidente y que afortunadamente lograron salvar su vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis en la historia. Hace 12 años, cuando yo era un joven estudiante universitario, en la materia de periodismo nos dejaron de tarea realizar un documental. Yo escogí como tema la historia de la estación de Yurécuaro. Y gracias a esa tarea, hoy en día podemos escuchar parte del testimonio de estos hombres, que tristemente ya no se encuentran con nosotros, pero sus memorias quedaron registradas para siempre. Así que, en lugar de oírme a mí relatar el momento del accidente, vamos a escucharlos a ellos. Parece ser que fue el 21 de marzo de 1959, a la 1:30 de la mañana. Fue cuando sucedió el choque. No, pues yo salía a las 12 de la noche. Y por estar guaguareando ahí con la palomía, llegó ese tren que venía de México. Era otro que venía de Guadalajara, por cuando tocaron. El que venía de México tenía la orden de esperar, en cuenta, te decían las órdenes, encuentre y espera el tren que viene norte o sur, ¿verdad? Y lo vimos bajando ahí donde está la carretera, era un alto de esto. Ahí viene y ahí viene, porque sí se venía. Pero el maquinista se durmió y en vez de pararse ahí en la punta, en donde está la punta la punta del cambio, por allá entraba el tren. Y por allí tenía que entrar, pero con el maquinista se durmió, se llamaba David Leal, se durmió, pues cuando quisieron, pues nomás háganse un lado lo que pueda. Se cerraron las puertas de las cabinas de las máquinas y no entraba aire, entonces el gas carbónico del motor sí entraba al lado del maquinista, en la caseta. Se cree que se descompusieron. Por eso no despertaron, no vieron el encuentro. Cuando dábamos una botecita ahí en el crucero fue cuando vimos que no se paró. Corrimos todos a un lado, yo y otro muchacho. Llegando a las tiendas que había aquí enfrente de la estación. Cuando el choquezazo se movió la tierra. ¿Te imaginas? 37 carros volcados descargados de pura piedra mineral y tomate, aceite. Hijo. Y sin luz, se fue la luz y todo se apagó. Tal como don Jesús y don José nos contaron, el tren proveniente de Guadalajara nunca realizó el cambio de vías, lo que ocasionó el impacto de ambos gigantes de metal. El estruendo despertó y puso en alerta a todos los yurecuarenses, quienes no sabían muy bien qué había sucedido. Y aquí entra en nuestra historia otro personaje, don Pedro Olvera, quien en aquel tiempo era un joven aficionado a la fotografía, y por la mañana tomó su cámara y caminó en dirección a la estación, y ahí
capturó las impresionantes imágenes que a continuación veremos. Cuando las primeras luces del día iluminaron el lugar, cientos de familias yurecuarenses acudieron a presenciar aquel espectáculo. Vagones que pesaban toneladas habían volado por los aires como si nada, apachurrados por la fuerza del impacto, como latas de refresco. Por todo el suelo había restos de la carga, desde maíz hasta minerales y combustibles. Desde la ciudad de Guadalajara fue necesario traer un vagón grúa para poder despejar el área, y trabajadores de las estaciones de Ocotlán, La Barca, Zamora, La Piedad y Pénjamo fueron desplazados a Yurécuaro para colaborar con las tareas de limpieza. A pesar del percance, el tráfico de trenes no se podía interrumpir, por lo que se adaptó una vía alterna. Los sorprendidos viajeros contemplaban con asombro el desastre. De acuerdo a investigaciones posteriores realizadas por la Dirección Federal de Seguridad, los maquinistas a cargo del tren número 504, que se quedaron dormidos, eran los señores Salvador González y David Leal. Pero el gobierno, como ya es costumbre, tenía que culpar a alguien. En este caso, se culpó al líder del sindicato de ferrocarrileros, Demetrio Vallejo Martínez, quienes días antes había convocado una huelga general para exigir aumentos salariales para los empleados del ferrocarril. Incluso, el incidente fue conocido como el Vallejazo, en alusión al líder sindical. Este hecho, irónicamente, marcaría el principio del fin de la época ferrocarrilera de nuestro municipio. La antigua y bella estación del tren, de estilo inglés, sufrió graves daños, por lo que, como era de esperarse, terminó siendo demolida para ser sustituida por una más sencilla del llamado estilo funcionalista, que sinceramente es un edificio muy feo y sin chiste. ¿Y tú, conocías este fragmento de la historia de Yurécuaro? Mi nombre es Jorge Hernández y nos vemos en el próximo relato.